Y bueno, vámonos directamente con los temas. ¿Qué les parece? Fíjense que hace unos días atrás se había hecho tendencia en las redes sociales por la participación que había tenido Ernesto Zedillo en este foro o una charla, una conferencia que lo invitan a dar en esta escuela del ITAM, por cierto, demasiado facha, me refiero a la escuela. Y en esta misma, podemos decir, conversación, diálogo que tuvo con los estudiantes, decía Ernesto Zedillo que estaba en peligro la democracia. También hizo una observación a la doctora Claudia Sheinbaum en referencia a que se debe desligar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y por si fuera poco, con todo lo que ha venido sucediendo en torno a esta situación con Donald Trump, o sea, la toma de posesión de Donald Trump y las declaraciones y amenazas que ha hecho a nuestro país, apareció también Alejandro Moreno Cárdenas a decir que si quisiera Modena o la presidenta le daba clases de cómo manejar este tipo de situación, como si realmente los priistas pues fueran muy buenos haciendo eso. La verdad es que no es nada cierto. Por el contrario, lo único que son buenos los priistas es para robar. Si no, pues vean la mansión que Alejandro Moreno Cárdenas tiene evidentemente decomisada por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche de aproximadamente nada más 150 millones de pesos. También cabe destacar que este comentario que publicó Alejandro Moreno Cárdenas en sus redes sociales, pues obtuvo una respuesta, ¿y saben de quién? De la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero a Beatriz Gutiérrez Müller, la cual le respondió a este mensaje de Alito con un emoji de risas. Eso es lo que representa al final de cuentas el PRI. Solamente dan risa. Y bueno, pues la verdad es que el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum yo creo se le estaba reservando a Ernesto Zedillo porque hizo unas revelaciones pues muy contundentes en contra de este nefasto personaje. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No, bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de la Bastida? ¿Qué lo motivó? Se pregunta la Bastida en su libro. La razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de 40,000 millones de dólares para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos para prestar los 40,000 millones de dólares, dicho por la Bastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro la Bastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo de manera personal para que a cambio del préstamo de los 40,000 millones de dólares para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas.
Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. Para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición. De la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Y lo digo por quiénes son los que hablan desde el principio de que se catalogara a los grupos criminales, de que entrara a Estados Unidos. ¿Y quiénes son los que negociaron? Dicho por la Bastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Roberto Madrazo, 2015. Ahí se las dejo para el fin de semana, para que la analicen. Lo platicamos el lunes. Nuevamente. Pues la verdad, increíble la revelación que hace la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, aunque no le guste a la derecha y a los fachos. Y qué bueno que la doctora Claudia Sheinbaum pues los exhibe de esta manera. ¿Qué piensas al respecto de toda esta revelación que hace la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy? Bueno, pues no es un secreto como tal. Ahora sí que esto ya lo sabíamos la mayoría de los mexicanos, pues que estos personajes que pueden venir a hablar hacia los ciudadanos cuando vimos lo que hicieron en sus gobiernos, y en sus gobiernos pues fueron unos entreguistas. Si no hubiera sido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se hubieran rescatado nuestro país. Acuérdate que inclusive el mismo presidente Andrés Manuel exhibía que habían desmantelado las instituciones del país, como lo es Pemex, la CFE. O sea, buscaban desbaratar al país y entregárselo a países extranjeros, porque eso estaban haciendo al privatizarlo. Y todavía pues siguen con las mismas políticas en el PRIAN, porque ya son un conjunto, ¿no? Aunque salga ahorita Lito a decir, no, nosotros les vamos a dar clases de cómo hacer política exterior. Sí, la política exterior que hacían pues era entregarle todo a países extranjeros para que ellos mismos se siguieran enriqueciendo, porque con las concesiones, con los permisos que les daban, los únicos que sacaban sus millones eran ellos. Prácticamente vendían al país y al pueblo se lo seguía cargando la fregada. No fue sino hasta la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando todo esto pues fue cambiando. Se empezaron a revisar las concesiones a empresas extranjeras o en este caso transnacionales, y empezó a revelar el presidente los millones, o sea, los millones exorbitantes que habían destinado estas empresas con donación de impuestos, concesiones hasta por 50 años. O sea, era un regalo excesivo a países extranjeros, mientras al pueblo mexicano lo mantenían con un pie o con una bota en el cuello. Y ahí está prueba de ello, los salarios. Dice el mismo Alito Moreno, que no es nadie para hablar, que ellos saben hacer política exterior. Esta es la política exterior que ellos manejaban. Y lógicamente son los menos indicados ahorita para poder hablar. Tanto el PRI como el PAN, por eso digo el PRIAN, que son una sola cosa, ahorita salen en sus discursos a decir que Morena no baja la gasolina. No baja la gasolina que ellos mismos subieron, que no baja los impuestos,
los impuestos que ellos mismos subieron. O sea, no mejora la seguridad que ellos mismos le dieron en la madre a todo el país. Y fue ahora sí que una explosión de inseguridad a partir del gobierno de Calderón, porque siempre ha habido inseguridad, pero a partir del gobierno de Calderón hubo una tremenda explosión de la inseguridad en el país que hasta ahorita estamos pagando las consecuencias todos los mexicanos. Hacen ver en los medios chayoteros y toda la oligarquía neoliberal, ahora sí que los opositores, hacen ver que la violencia nació en el 2018, como si los mexicanos, que lo vivimos en carne propia, los mexicanos de a pie, fuéramos unos tontos. La violencia no empezó en el 2018, empezó desde mucho antes y han sido estos gobiernos peronistas quienes han causado esta crisis de violencia en nuestro país hasta la fecha, que fue empeorando con los años porque ellos mismos lo propiciaron y muchos de ellos están coludidos también con el crimen organizado. Hoy se está combatiendo, pero no pretendan que se acabe la inseguridad en un 2x3, cuando ellos tardaron décadas en llegar al déficit de seguridad que tenemos hoy. ¿Y quieren que lo acabemos en un sexenio? No, ni la corrupción se va a acabar en un sexenio, ni la inseguridad se va a acabar en un sexenio. Por eso hay una continuidad de la 4T, que ese era el plan o el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que este proyecto de la 4T siguiera para que se siguiera trabajando con lo que ya se empezó. Y es lo que está haciendo la presidenta Claudia, pero lógicamente pues todo esto es un proceso. Pues sí, y yo recuerdo que hasta el presidente López Obrador en una conferencia hizo mención acerca de esto que había presentado ya la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? El día de hoy, que está plasmado en un libro de La Bastida.